Como sabrán ustedes, el Corbones tiene una serie de terrazas en las cuales se han encontrado numerosos instrumentos de piedra, fundamentalmente de cuarcita y de sílex, labradas por el hombre. El estudio de estas terrazas pues ha permitido establecer una serie de fechas que oscilan entre los 700.000 años antes de nuestra era y los 30.000 años antes de nuestra era. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Homo erectus se desplazaba por la zona, esta zona de la vereda del Corbones, luego es sustituido en la evolución por los grupos neandertalenses, luego es sustituido por el Homo sapiens sapiens, del cual procede la especie actual. Esta gente vivían en campamentos estacionales que estaban situados junto al río. En estos campamentos pues eran estacionales porque no estaban fijados siempre en el mismo sitio. Ellos se desplazaban por el territorio siguiendo a los animales que cazaban. Estos poblados estaban, como bien digo, junto al río, de los cuales en el río, en la vereda del río, se aprovisionaban de estas materias primas, de los cuales extraían los instrumentos con los cuales cazaban y preparaban los alimentos, preparaban las pieles. Veis aquí una serie de núcleos que son estos, de los cuales se han extraído mediante talla instrumentos con los que el hombre desarrollaba todas estas actividades que os he dicho. ¿Qué ocurre? Con el desarrollo ya de la agricultura y de la ganadería, el hombre pues sigue habitando en campamentos que ya son más fijos en el territorio. Ya no le hace falta, al tener la agricultura y la ganadería, no le hace falta desplazarse por el territorio en busca de animales. Ya lo tiene estabulado y ya cultiva el trigo, cultiva cereales. Pero repito que el hombre sigue junto al río, del que se aprovisiona también de peces, instrumental lítico. La flora autóctona de la zona es el acebuche, el pino, la encina, que le sirve para aprovisionarse, también sirve de alimento a numerosos animales que se refugian en ellos. También debemos decir que son las tierras junto al río, son tierras frescas, son tierras muy ricas y propicias para la agricultura. Con la llegada del primer milenio antes de Cristo, ¿qué es lo que ocurre? Que se cambia esta pauta de asentamiento en el territorio y se pasa de las veredas del río, como hemos dicho, a zonas altas, como forma de establecerse, también para controlar el territorio, para controlar las rutas comerciales, para defensa, con fines estratégicos. En zonas donde no hay a lo mejor estas elevaciones del terreno, nos encontramos con las motillas. Las motillas son estos que estáis viendo, son unas formaciones artificiales realizadas por el hombre, tienen planta redonda o elíptica, no superan los 7 o los 9 metros de altura y están realizadas por aportes de tierra y detritus, basura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hay numerosos poblados asociados a estas motillas. Por ejemplo, tenemos los poblados asociados a las motillas de viento, de parias, de entremalos. Pero vemos que es una forma de ocupación del territorio, lo que antes os decía, es junto a la ribera del río, y ahora ya estas formaciones están en los límites exteriores de la terraza del río, son límites más exteriores. El hombre cambia su asentamiento en el territorio y se pone en zonas un poco más elevadas, con fines estratégicos, como ya hemos dicho. En la zona del Cortijo de la Trinidad, pues también se han documentado elementos propios de un poblado. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos un vaso realizado a mano, y encontramos también en esta zona que nos indica que hay poblados molinos
de cereales, la moleta y el molino en el cual se molían estos cereales que servían para elaborar productos alimenticios. En época romana nos llama la atención esta palabra, Portus Carmonensis. Textualmente significa el puerto de los de Carmona. La referencia a Portus Carmonensis pues hace una alusión directa a la existencia de un puerto fluvial cercano a Carmo. La existencia de este puerto ha sido muy discutida por muchos investigadores. Algunos, como Jorge Bonso, de todos conocidos de sobra, lo situaron junto a las ruinas de la antigua aldea de Santa María de Guadajoz. Sin embargo, otros piensan, con reserva de que quizás no fuera un puerto como tal, como es el profesor Genaro Chic, de la Universidad de Sevilla, que quizás no fuera un puerto como tal, sino que sería más bien un punto de embarque y desembarque de las mercancías de la zona. Fundamentalmente eran mercancía procedente de los alfares y con los productos que almacenaban, como era el aceite y el vino, ¿no? En esta zona, pues también ha sido, en este sentido, ha sido interpretado también como recinto o almacén, o incluso como un recinto naval. Probablemente tendría una esclusa para regular el nivel de las aguas del río. Esto no es del todo incierto y no está fuera de juicio, porque el historiador Plinio hablaba que en el río Tíber, en Italia, pues se utilizaron un sistema de presas y de portillos para regular el nivel del río y hacerlo más navegable. Curiosamente, en el siglo XVI pues se intenta restaurar el tráfico fluvial por el Guadalquivir, en las zonas no tan transitadas por el Guadalquivir, que tenían menos agua, con este sistema de puertos y esclusas propuestos en época romana. La presencia de sellos, porque las ánforas romanas en los hombros, en las asas, tenían unos sellos, como el que estamos viendo aquí, son sellos en los que fundamentalmente encontramos el lugar donde se produce este vaso, este ánfora concretamente. Los de Carmona llevan la abreviatura PC, Portus Carmonensis o por Carmo. La presencia, ¿por qué sabemos que en esta zona se encuentra? Porque no solo, como ya veremos más adelante, lo encontramos en la zona, sino que este sello se ha encontrado en el monte Testaccio, en Roma, en las afueras de Roma. El Testaccio es un monte que se formó con los aportes de basura de ánforas que, una vez en desuso, vaciadas de su contenido, pues no tenían qué hacer con ellas y lo iban tirando y almacenando en las afueras de Roma. Tantas almacenaron durante tanto tiempo que se formó un monte artificial. Esto es una vista de las excavaciones en el Testaccio. Estos son tiestos procedentes, fragmentos de cerámica de ánforas procedentes de esas excavaciones. Aquí vemos que estos sellos de Por Carmo o Portus Carmonensis no se encuentran solo en Italia, en el Testaccio, sino que también se encuentran en yacimientos del término de Carmona. Este es el Corbones, y en la confluencia del Corbones con el Guadalquivir tenemos yacimientos del propio Guadajoz, de Adelfa, Remolino, Juan Barba, Mejía. Aquí vemos especificados los lugares donde se hacían las ánforas en las que fundamentalmente estos sellos de Por Carmo se estampaban. Son estas ánforas. Los arqueólogos, como nos gusta clasificar todo tipo de cerámica, pues le llamamos Dresselvente. El nombre no tiene la mayor importancia. Es una ánfora que es globular, que servía para almacenar el aceite que se exportaba a todo el mundo conocido de la época, y llegaron fundamentalmente al Testaccio. El Testaccio tiene muchísimas ánforas del Dresselvente procedentes de España
y muchísimas procedentes de la Bética y muchísimas procedentes de Carmona. El aceite de Carmona llegaba a todo el universo conocido de la época, lo mismo que con la misma calidad que tiene hoy día. Estas ánforas, pues fundamentalmente este sello pues se encuentra recogido fundamentalmente realizado en ánforas situadas en un periodo cronológico muy puntual, que es entre época Flavio-Trajanea y Marco Aurelio, fundamentalmente finales del siglo, mitad del siglo I, finales casi del siglo II. Este aceite, como he dicho, es el producto hispano más demandado. Su comercio experimenta un auge fundamental grandísimo. Entonces las élites, la élite productora de este aceite, pues se hace riquísima, entra con el tiempo en el Senado y es la plataforma que tienen para catapultarse al Estado imperial, como es el caso del emperador Trajano, que surge de esta élite terrateniente de la Bética a fines del siglo I. En periodo medieval islámico, si tienen ustedes alguna pregunta, no tienen más que hacerla, que yo no quiero que esto sea un monólogo aburrido, y es una parte de la historia de Carmona muy interesante. En periodo medieval islámico os he traído este mapa, no es concretamente de la época del Califato de Córdoba, es ya de las taifas, pero no he encontrado otro para enseñaros cómo sería el territorio de Carmona en la época. Aquí nos hacemos la idea de que es un territorio perfectamente delimitado, muy extenso y muy amplio, que luego veremos que en época cristiana primera pues es recogido íntegramente en todo su alfoz. La toma efectiva de Carmona, conocerán ustedes que se realizó, según las crónicas, por manos del general Musa ben Nusair entre el 11 de junio y el 10 de julio del año 712 después de Cristo. Con la conquista musulmana el territorio se dividió, como he dicho antes, en coras. Las coras son unas divisiones administrativas heredadas directamente del mundo visigodo. Hasta fines del Califato de Córdoba, Carmona fue cabeza de una cora y comprendía todo el territorio limitado por la cora de Écija, de la de Setefilla, de Sevilla, Morón y Córdoba, e incluía en su territorio lugares menores como era Guadajoz. Con respecto al nombre del término Guadajoz, pues tenemos que decir que los lugares menores que había en el territorio de Carmona tienen orígenes, sus nombres, o bien de época romana o bien de época musulmana. Concretamente el nombre Guadajoz, que está citado Guadassos, concretamente en el año 1252, procede, según el investigador Alfonso Jiménez, de la palabra Guadisus, que significa textualmente, según él, río Sus. Hay otros estudios realizados por Millet que dicen textualmente que Guadisus hace referencia a la palabra sus, a la mala calidad del agua. Bien significa río salobre o agua salada. En definitiva, no es apta, seguramente hace referencia a que es un agua que no es apta para el consumo humano. Lo mismo sucede en el río Guadajoz, que es un río de la villa de Castro del Río, no tiene nada que ver con el nuestro, es otro río, pero también la palabra hace referencia probablemente a la mala calidad del agua, porque precisamente hay uno de sus arroyos fundamentales, es el arroyo salado. Nosotros tenemos otro arroyo salado que vierte inmediatamente las aguas en él, y justo antes de verter este río salado no tiene nombre, y cuando conecta este río le ponen el nombre de Guadajoz, que seguramente hace alusión a que el agua no es buena para el consumo.
Todos sabemos que Carmona se rinde a las tropas cristianas el 21 de septiembre de 1247, festividad de San Mateo. Al principio, los musulmanes de Carmona pues gozan de un estatuto especial que le garantiza la posesión de sus bienes y seguir viviendo según sus leyes y costumbres a cambio de un pago de tributos. Al principio, el rey Fernando III el Santo entrega el territorio de Carmona, según nos cuenta Manuel González Jiménez, entrega este territorio a su esposa, doña Juana de Ponthieu. Pero una vez muerto Fernando III el Santo, la ciudad y su término vuelven de nuevo a la corona. ¿Qué ocurre entonces? Que Alfonso X el Sabio, tenemos este documento, que es un privilegio rodado, por la forma de rueda que tiene, un documento solemne realizado en pergamino, con sello pendiente, colgando, en el que el rey da a los primeros pobladores de Carmona, reconoce quiénes son los primeros pobladores y le hace donación del terreno que se les da a cambio de venir de León y de Castilla fundamentalmente a poblar el territorio. Entonces, pues este documento describe cuidadosamente señalizado el alfoz, que es el término de Carmona, que comprende el mismo territorio que tenía en época árabe. Es decir, Carmona en esta época comprende La Campana, Fuentes de Andalucía, El Viso, Mairena del Alcor, Guadajoz y Torre de la Membrilla. Y en el acta de amojonamiento del término, de señalamiento del término, pues figura el río Guadajoz como uno de los límites del mismo. El incumplimiento de los pactos que permitían a los musulmanes estar en Carmona y disfrutar de sus bienes y vivir sus leyes y costumbres por parte de los conquistadores hace de que empiecen cierto malestar entre la comunidad islámica y hace que no sea la convivencia como era de esperar desde un principio. Entonces, pues se produce un levantamiento generalizado. Esto hace de los musulmanes, esto hace que la corona pues rescinda todos los pactos que ha hecho con ellos y produce un despoblamiento del medio rural, quedando algunos núcleos, como hemos visto, que tenía Carmona en su territorio, como es el caso de Guadajoz, pues quedan parcialmente o casi despoblados. Tenemos que decir, en honor a la verdad, que en Carmona, propiamente ciudad, no encontramos en las excavaciones esta ruptura tan drástica como hablan las crónicas de que se van los musulmanes y dejan solo a los cristianos en la ciudad. Aquí parece que no queda, según las crónicas, no queda nadie. Sin embargo, en la arqueología nosotros vemos que sí, que quedan mucha gente. Perduran su forma de vida y perduran sus ajuares. Esta ruptura que pone en las crónicas, en la realidad de la vida urbana de la ciudad no lo vemos. Años más tarde, pues el enfrentamiento entre Pedro I y Enrique de Trastámara, su hermanastro, hijo ilegítimo de Alfonso XI, el padre de Pedro I, el cruel o el justiciero, según queramos, pues este enfrentamiento hace que Carmona, fiel siempre al rey legítimo, lo apoye hasta después de muerto. Aquí se quedan sus hijos y la leyenda de Carmona, una de las leyendas más antiguas que tenemos, es que se encuentra hasta el tesoro del rey don Pedro aquí enterrado. Ya por dónde nos va a resolver la crisis. Entonces, pues vemos que este enfrentamiento entre los dos, al morir el rey legítimo, el usurpador, pues se venga de Carmona. ¿Cómo se venga? De la forma más cruel que podía hacerle a una ciudad. Y es que entre mayo y junio de 1371, le quitan los lugares de El Viso, Torre de la Membrilla, San Andrés de la Fuenllana y Santa María de Guadajoz. Mairena del Alcor, pues ya su padre Alfonso XI se lo dio a un seguidor suyo, ya fue enajenada del término. Entonces Enrique de Trastámara, que le llaman también Enrique de las Mercedes por estas cosas, porque el hombre daba lo que era suyo y también lo que no era suyo, pues
hace que Carmona pierda todos estos lugares. En el privilegio de donación de Santa María de Guadajoz, que se lo da este rey, se lo da a un seguidor suyo, que es Juan Jiménez de Carmona, se le concede además todas las tierras de pan, heredades que son en la limitación de la torre de San Andrés de la Fuenllana. Este personaje también había recibido antes en los lugares del Viso, de Torre Membrilla, aparte de San Andrés de la Fuenllana y Santa María de Guadajoz, pero el Viso se lo da posteriormente Enrique el de las Mercedes, se lo da a la viuda del maestre de Santiago, y la Torre de la Membrilla se lo da a los Fernández de Marmolejo, un linaje sevillano. La documentación que tenemos de Guadajoz, que se nos ha conservado de esta época, pues es muy escasa y está publicada por don Manuel González Jiménez en las actas capitulares de Carmona. Hasta la muerte, aquí vemos en este gráfico de los señoríos de su término, pues vemos cómo se le da una dentellada a todo este término de Carmona y cómo se ve sustancialmente recortado su alfoz. Este es un gráfico sacado del libro de actas del primer congreso de Carmona, que creo que es de Antonio Franco Silva, de Carmona y los señoríos de su término, efectivamente. Hasta la muerte de Enrique II, el concejo de Carmona no reacciona contra esta enajenación de su territorio, pero una vez que Enrique II ha muerto, pues el concejo de Carmona protesta y se agarra en su reivindicación a una cláusula del testamento del rey fallecido, que decía que mandaba a su sucesor que se devolviese a una serie de ciudades, entre ellas Carmona, las tierras que le habían sido quitadas sin tener por qué. Un primer resultado, cree el concejo de Carmona que gana, que obtiene, pero le permite recuperar momentáneamente Guadajoz, pero ningún otro de los terrenos enajenados, de forma de que se le gana Guadajoz a Jiménez de Carmona, pero poco después vuelve otra vez a Jiménez de Carmona. Vemos aquí en este gráfico que en el Juan Jiménez de Carmona toma este territorio que era propiedad del concejo de Carmona. Los herederos de Juan Jiménez de Carmona lo venden a Bartolomé Martínez, que era jefe de las atarazanas de Sevilla. El jefe de las atarazanas lo vende a los herederos, a Ruiz Fernández, que es un canónigo de la Catedral de Sevilla, pero este hombre nunca puede llegar a tomar posesión de la aldea, de forma que cuando va a tomar posesión, el concejo de Carmona pues le impide, las tropas del concejo le impide que tome posesión, y harto ya de no poder disfrutar de lo que había comprado, lo vende por 21.300 maravedíes a la casa de Arcos, a los Ponce de León. Los Ponce de León no solo se conformó con comprar Guadajoz por 21.300 maravedíes, sino que también incorporó a sus dominios los lugares de las aceñas de Don López, el Donadío del Rincón y las aceñas de Bartolomé Martínez. Aceña significa, en términos de la época, molino harinero. Guadajoz tenía muchos molinos harineros en sus orillas, que se movían, como bien sabéis, por la fuerza de las aguas. La aldea de Guadajoz, a la casa de Arcos, pues era una de sus posesiones más importantes. Guadajoz tenía una importancia tal porque estaba situado junto al río, tenía pesquerías, tenía barcas, molinos de trigo, como hemos visto, y a partir del año 1449 tenía ferias de ganado. Durante el periodo moderno, pues Guadajoz no es una aldea, como puede ser posteriormente, sino que es una villa con cabildo, en el cual existe un alcalde, existen regidores, alguacil mayor, diputado del común, síndico, procurador general. Es una villa en toda regla.
no tiene corregidor porque al ser un núcleo no demasiado grande, pues los duques de Arcos no nombran un corregidor, sino que es el corregidor de Mairena, que se desplaza a Guadajoz a impartir justicia, fundamentalmente en los días de la feria de Guadajoz. De la feria de Guadajoz, la feria de ganado de Guadajoz, se celebraba en tierra del término de Carmona. Guadajoz, tengo que deciros que nunca tuvo término propio, es solo su terreno era la aldea propiamente. Entonces el adelantado mayor de Andalucía, que era don Francisco Enrique de Rivera, en el año 1497 reconoce por documento que las tierras del Palmar de Guadajoz pertenecen a Carmona, solo a Carmona, y así queda asegurada la permanencia de la feria en el término de Carmona, y ningún otro señor de los alrededores opta a reclamar el sitio de la feria de Carmona como propio. Aquí tengo un documento de la creación de la feria de Carmona. Os voy a leer solo un poquito para no alargar la cosa. Ahora, por cuanto don Juan de León, conde de Arcos, mi vasallo y de mi concejo, me envió pedir por merced que mandase traspasar la dicha feria de la dicha su villa de Mairena a su lugar de Guadajoz, que es a 3 leguas de la dicha villa de Mairena, porque el dicho lugar se poblase mejor. Por ende, por hacer bien y merced al dicho conde don Juan de León, tengo por bien, es mi merced, de traspasar y traspaso la dicha feria que hasta aquí era en la dicha villa de Mairena, al dicho lugar de Guadajoz, porque mejor se pueda poblar y que le sean guardados todos los privilegios y otras cosas que son y deben ser guardadas a las otras ferias que se hacen en mis reinos, a señoríos, según que en la dicha mi carta aquí incorporada se contiene, la cual dicha feria dure 15 días y se faga en el tiempo contenido en la dicha mi carta aquí incorporada. Conviene a saber desde 10 y 6 días del mes de abril y dure hasta postrimero del dicho mes. Y mando a todos aquellos a quien se dirige la dicha mi carta aquí incorporada, que guarden al dicho conde esta mi carta, que yo les hago, y que no vayan ni consientan ir ni pasar contra ella, ni contraparte de ella, según que mejor y más cumplidamente la guardaban a la dicha villa, porque toda la gente que quisieren ir o enviar a la dicha villa sus ganados y mercaderías puedan ir salva y seguidamente, sobre lo cual mando a mi chanciller y notarios y a los otros que están a la tabla de los míos sellos, que vos den y libren y pasen y sellen mi carta de privilegio, la más firme y bastante que menester hubiésedes, según que mejor y más cumplidamente la dieron acostumbraron dar a las otras villas y lugares a quien yo he hecho y fago las semejantes mercedes. O sea que aquí explica fundamentalmente que el origen de la feria de Guadajoz es para hacer que el lugar se poblase mejor, y se traspasa la feria de Mairena, que era del señorío de los Ponce de León, también al lugar de Guadajoz. La feria de ganado, como he dicho, pues se celebraba en términos de Carmona, concretamente en el Palmar de Guadajoz. Entonces, pues fue una feria muy importante, tuvo más importancia que la feria de Carmona, que la feria de todos los alrededores. Verdaderamente fue una feria muy importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geográfico. Hay crónicas que hablan de problemas con los ganados de Sevilla porque iban a pastar al término y en los mismos días de feria y se metían incluso en la zona de la feria. También se pacta desde el concejo de Carmona como feria suya que pudiese tocar en términos de la feria, en los días de feria en el término una barca. Entonces fue una feria muy importante y muy concurrida. Era conocida en toda la región, pero cuando llega su máximo apogeo, que es en el 17, llega a tener el lugar de Guadajoz 300 vecinos. Sin embargo, vemos que progresivamente va perdiendo población hasta llegar al siglo XVIII. En los inicios del siglo XVIII tienen 90 vecinos y a fines del siglo XVIII solo tiene 34. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que esta feria caiga tan en picado?
Pues ha ocurrido que se produce en el 18 un fenómeno de concentración de la población en los lugares más importantes, más poblados, como es Carmona, y sin embargo lugares como Guadajoz o Gandul se despueblan en esta época, se van despoblando, van perdiendo población. También en esta época es una época de malas cosechas, de suben los impuestos, muchos labradores se arruinan, la villa se va despoblando y se va dejando de cultivar, de vivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta época? Pues que el despoblamiento del lugar y la caída de ingresos pues hace que los duques de Arcos reclaman que se trasladen los privilegios fiscales que le habían concedido a esta feria, traspasándolo de la villa de Mairena, como hemos visto al leer esta carta. Anteriormente los habían desplazado de Mairena a Guadajoz, pues ahora estos privilegios fiscales se los llevan de nuevo a Mairena. Entonces, pues Mairena reorganiza en 1757 su feria con estos derechos fiscales que lo traspasan de Guadajoz. Entonces, la feria de Guadajoz se sigue pobremente celebrando, malamente. Entonces, pues Carmona, el Concejo de Carmona, reclama con el agente de la corte que las concesiones que tenía esta feria, pues las reclama y traslada, y lo consigue, traslada el emplazamiento desde el Palmar de Guadajoz hasta la misma Carmona. La sitúa en la zona del Real, donde hoy mismo perdura. En el siglo XIX, pues la Guerra de la Independencia pues supone un hito importante para la villa. Entonces, aunque sigue dependiendo de la Casa de Arcos y del señorío de los Ponce de León, pues sin embargo la leva, la recluta de gente se vincula al término de Carmona. También incluso nos hablan las crónicas que cuando se prende a un prófugo de la guerra, pues la justicia se imparte en el término de en la ciudad de Carmona. Sin embargo, eso no significa que no pertenezca a la Casa de Arcos, que sigue dependiendo férreamente de la Casa de Arcos. Sin embargo, los avatares del siglo XIX pues también inciden en el desarrollo de la vida del lugar. Entonces, las Cortes de Cádiz, como sabréis, pues suprimen el régimen señorial y pasa Guadajoz a ser una villa, no dependiente de la Casa de Arcos. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente Carmona y Alcolea solicitan, previo escrito pertinente al jefe político de la provincia, que Guadajoz le sea incorporado a su término. Entonces, dándose incluso las circunstancias pintorescas que a los vecinos que cultivaban tierra en el término cercano, no en el término, Guadajoz no tenía término, cercano a la aldea de Guadajoz, pues se les exige una doble contribución. Tienen que contribuir tanto a Alcolea como a Carmona. Cuando el régimen constitucional promovido por las Cortes de Cádiz pues cae, supone la vuelta inmediatamente a la jurisdicción de la Casa de Arcos, pero ahora ya el régimen es menos férreo y la villa está bajo el control directo del rey. En ese momento la Audiencia de Sevilla asume las atribuciones del señor de la villa. No obstante, el despoblamiento del lugar es cada vez más grande, tanto es así que en los años 30 del siglo XIX, pues el sacerdote de la aldea hace un escrito pidiendo que se den tierras y que se dé parte del lugar de Guadajoz a los vecinos que quieran ir de Carmona a poblarlo. Pero esta idea no prospera porque a los grandes propietarios de la zona no les interesa que se le corten los pasos a los aguaderos del Guadalquivir y todo fracasa esta propuesta. Sabemos por el catálogo parroquial del 18 que su parroquia la parroquia de Santa María de Guadajoz perteneció al término de Carmona. Sus archivos los hemos rastreado en el archivo de San Pedro, de la parroquia de San Pedro, y vemos que la última fecha de anotación
es el año 1842, el 25 de diciembre. Se hace la última anotación. Luego ya esos papeles se traen a Carmona y la parroquia queda sin párroco, reducida a una ermita. Vemos en este gráfico cómo Guadajoz pertenece al término de Carmona, va pasando de mano en mano por Juan Jiménez de Carmona primero, a los herederos de Bartolomé Martínez, Ruiz Fernández, a la Casa de Arco, y cómo vuelve en 1840 al término de Carmona. Tenemos que decir que en el año 1840, a instancia de la Diputación Provincial de Sevilla, el gobierno aprueba la incorporación de Guadajoz a su término, poniendo fin a la secesión que hemos visto que se inició en el año 1371 con la venganza de Enrique II por haber permanecido Carmona fiel a la causa del rey legítimo Pedro. ¿Qué vemos aquí? Pues esto es un gráfico sacado de un estudio que hizo Lina Gavira, estudiosa de la aldea de Guadajoz actual, ya en el siglo XX. Vemos aquí cómo se localizan las barriadas de chozas en la zona de Carmona y en el término adyacentes a Carmona. Vemos la Rinconada, Alcalá de Guadaira, o sea que el fenómeno de las chozas que vamos a ver ahora a lo largo del siglo XX en Guadajoz no es solo exclusivamente de Carmona. Desde siempre, desde luego, tenemos que decir que en la zona había existido chozas construidas por los jornaleros que malvivían en ellas y que estaban situadas en estos lugares porque eran mano de obra barata y próxima, muy próxima a los lugares de trabajo, a las zonas que había, zonas de regadío en el canal del Preso de Bajo Guadalquivir, como ahora veremos. Entonces, estas barriadas de chozas, vemos aquí, se forman con gente que vivía desde siempre en la zona, malviviendo, trabajando en las fincas vecinas, gente que viene con la construcción del canal de los presos del Guadalquivir, se establecen muchas familias de los presos y gente que viene incluso andando de otras provincias a establecerse en la zona en busca de trabajo. Estas chozas forman auténticas barriadas de chozas, como aquí expone Lina Gavira, que están establecidas en tierra de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir o en vereda del Estado fundamentalmente. ¿Qué es lo que ocurre a lo largo del siglo XX? Pues fundamentalmente en época franquista vemos que para erradicar este tipo de vivienda, de infravivienda en el terreno, en el territorio, pues están estas dos entidades fundamentales que son como entidad promotora el Instituto Nacional de la Vivienda y como entidad constructora tenemos la Obra Sindical del Hogar, pues son dos de las dos instituciones de época de Franco que se encargan de paliar el sistema, la forma de vida de las chozas. ¿Cómo lo hace? Pues construyendo UVA. La UVA es, aunque nos llame la atención el término, unidad vecinal de absorción. Surgen no solo en el término de Carmona, surgen en toda la geografía nacional. Concretamente en la zona de Sevilla surge la barriada de la Coronación en Utrera, la de San José Obrero en San Juan de Alfarache, la de la Inmaculada Concepción en La Algaba y la barriada de Guadajoz en Carmona. Todas ellas poseen rasgos comunes. ¿Cuáles son? Pues repiten el mismo esquema constructivo, pero adaptado a las localizaciones de cada zona y se construyen de forma provisional. Siempre se les da el nombre de albergues provisionales. Están hechas para lo que están, para recoger a la gente que vivía malamente en las chozas. Según Lina Gavira, pues se hace, Guadajoz se construye, la UVA de Guadajoz, la unidad vecinal de absorción, se construye a instancia de los propietarios de la zona, que de esta forma disponían de mano de obra próxima al lugar, y a esta mano de obra a la que no tenían que alojar en sus propiedades. Guadajoz
pues se construye, vemos en esta foto aérea, con trama, una trama alargada, lineal, y está situada, ¿ves?, concretamente entre el canal de los presos del Bajo Guadalquivir y la línea de tren, el tendido de tren. Entonces queda una forma un poco extraña, ¿eh? Fue concebida, como hemos dicho antes, siguiendo un modelo estándar para las viviendas, pero tiene dos problemas importantísimos, como es que se construyeron estas viviendas sin tener en cuenta el elevado número de hijos que tenía la familia. Algunas familias tenían 15, 16 hijos, a los que tuvieron que alojar en 60 y pocos metros cuadrados. Y por otra parte, tampoco disponían de espacio. Estas personas que optaron a estas viviendas no tenían espacio para alojar a animales domésticos que tenían, entonces los tuvieron que abandonar. Adolece también de un gran problema, y es que Guadajoz tiene un planeamiento urbano, pero implantado en un mundo rural. Entonces, como que no funcionó desde el primer momento estos dos conceptos tan distintos, mundo rural y mundo urbano. Le dan una apariencia urbana, pero el mundo es rural. Las personas que viven son rurales y el medio que tienen de vida es rural. Entonces, no ha podido funcionar como un núcleo urbano. A continuación, pues vamos a ver una serie de datos que hemos ido investigando, recopilando, que nos van a ayudar a comprender mejor el proceso de creación del nuevo poblado de Guadajoz. Tenemos que decir que la aldea que hemos visto antes estaba situada a las orillas del Corbone. Esta aldea que hemos visto ahora, la unidad vecinal de Absorción, pues no está junto al Corbone, está donde hemos visto, entre el canal de los presos y la vía férrea de la Renfe. Tenemos el decreto 338/1963 de 28 de febrero. ¿Qué es este decreto? Pues este decreto se publicó en el BOE número 52 del 1 de marzo del 63 como dato anecdótico. Entonces se autorizó expresamente al Instituto Nacional de la Vivienda para que con cargo a sus presupuestos se procediese a la construcción de viviendas y a la reparación de daños causados por las recientes inundaciones en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla. En este año hubo unas inundaciones grandísimas. Entonces, pues, este decreto pues autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda a que construya viviendas dignas para estas personas damnificadas. Curiosamente, la creación de Guadajoz se vincula a este decreto. Por otra parte, tenemos los plenos del Ayuntamiento de Carmona, que damos las gracias a don Enrique Vallespí, archivero del Ayuntamiento de Carmona. También damos las gracias a María Ángeles Piñero, bibliotecaria, que nos ha facilitado la consulta de tantos documentos y libros hemos necesitado en este estudio. Pues en el pleno del Ayuntamiento, la sesión extraordinaria del 12 de marzo del 64, concretamente el Instituto Nacional de la Vivienda, concretamente la obra sindical del hogar, pues se pone en contacto con el Ayuntamiento y le pide el parecer de que designe un nombre con el cual denominar a esta unidad vecinal de absorción que se está haciendo en su término. Entonces, el pleno del Ayuntamiento delibera y piensa que qué mejor nombre que Guadajoz, como la antigua aldea, para denominar al nuevo núcleo. Luego tenemos el pleno del Ayuntamiento, la sesión extraordinaria del 26 de noviembre del año 1966, en el cual, en su punto 4, se fija el canon de ocupación de estas viviendas. Se establece que se van a pagar 250 pesetas, y también se adjudican los locales comerciales existentes. A continuación, pues el Ayuntamiento informa de la necesidad de adoptar medidas para atender las necesidades de los servicios públicos de este nuevo núcleo que está surgido a 14 kilómetros de Carmona. Tiene que hacer frente a la recogida de basura, al abastecimiento de agua, de vigilancia, alumbrado. Entonces el Ayuntamiento pues se tiene que acometer toda la designación del personal que acuda a Guadajoz a realizar todas estas funciones. Por otra parte, hemos rastreado también
en la hemeroteca del ABC. Aquí tenemos la edición de Andalucía del ABC de la época, de fecha de 13 de marzo del 66, y en la página 54 del ABC que se informa de la visita del gobernador civil al poblado de Guadajoz, donde se han construido por la obra sindical del hogar 304 viviendas. Este mismo diario, los años sucesivos, pues irá haciendo propaganda de la construcción del poblado, de 304 albergues provisionales, grupo escolar, locales comerciales, centro médico. Informa curiosamente, que no lo hemos visto en ningún otro sitio, nada más atendiendo a la hemeroteca del ABC, que cuesta todo el poblado hacerlo 50.520.125 pesetas con 76 céntimos. Luego, los años sucesivos, recurrentemente, siempre en lo cercano a los 18 de julio, aparece la misma noticia en el mismo medio. Ya en el año 1988, en un ABC de 18 de diciembre, encontramos en la página 70 de que el Ayuntamiento de Carmona pues estaba recabando al Ejecutivo andaluz para que el MOPU, el Ministerio de Obras Públicas, transfiriese a la Junta la propiedad de las viviendas, que todavía eran denominadas como albergues provisionales y que posteriormente serían vendidas a sus inquilinos. Ya recientemente, en el año 2008, pues los residentes de Guadajoz por fin han podido adquirir sus casas, y el ayuntamiento, a través de la empresa municipal Sodecar, pues ha hecho posible de que se iniciase el proceso de compra, y en el que han participado los propios residentes a las mismas. Entonces ha sido una forma, ha tratado este proceso de regularizar la situación de los inmuebles que eran ocupados por sus vecinos, por sus inquilinos, de forma precaria, a través de contratos de alojamiento y de ocupación. Y ya, sin más aburrirlo, ya termino. ¿Tenéis alguna pregunta? Espero que os haya aclarado esta parte tan importante y tan oscura conocida de la historia de Carmona.